¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Voy a explicaros acerca de los materiales que utilizamos para dibujar, que son cosas muy simples, muy sencillas, pero igual es bueno conocerlas. Lo primero que usamos a la hora de dibujar, y lo utilizamos porque es muy fácil de extender, es muy fácil de borrar, es muy fácil de poner y quitar, y es el carboncillo, el famoso charcoal. Este charcoal no es ni más ni menos que una rama. Antes se utilizaban ramas de vid, ahora se utilizan ramas de sauce, y estas ramas de sauce se queman y con ello hacemos los dibujos a carboncillo. Ahora os voy a explicar cómo se queman, porque esto tiene también su ciencia. Os voy a explicar cómo los hago yo. Hay gente que los hace de otra manera, pero os voy a mostrar la manera en cómo los hago yo de una forma muy sencilla. Imaginaos que esto es una ramita de sauce. Sauce es ese tipo de árboles que cuelgan hacia el agua. Podéis encontrar sauces en los paseos cerca de algún arroyo y siempre suelen haber sauces por ahí. Tomáis la rama del sauce y la cortáis de nudo a nudo. De nudo a nudo tiene unos 15-20 centímetros, no más. Le quitáis los nudos. Esos nudos no sirven. No sirven porque si lo dejáis os va a rayar de una forma distinta como raya la parte céntrica del sauce. Le quitáis la piel. Le quitáis la piel, lo dejáis limpito, así lo hago yo, y después lo cubro con una hoja de repollo. No con una hoja de lechuga. La hoja de lechuga no lo hidrata tanto como la hoja de repollo. Yo le pongo, lo envuelvo en una hoja de repollo y le ato un hilo chiquitito para que esa hoja quede ahí. Hago lo mismo con otra ramita, la envuelvo en una hoja de repollo, le pongo el hilo y la junto con la anterior. Hago lo mismo con otra ramita y la junto con la anterior. Y hago un haz, un grupito de no más grueso que la muñeca. Es decir, os caben ahí unos 8 o 10 tronquitos, 8 o 10 trozos de ramita de sauce. Esos 8 o 10 trozos de ramita de sauce, aprovecháis los asados. Yo lo hago en esas ocasiones, se hace un asado y queda el rescoldo. Queda el rescoldo ahí, las brasas, y metéis esos trocitos de rama de sauce en una maceta de barro. Esas macetas de greda, vais a encontrar por ahí en alguna de las macetas que tengáis en la casa. La vaciáis un rato, después le volvéis a poner la planta y nadie se entera de eso. ¿Vale? Entonces eso lo metéis a las brasas, lo dejáis ahí hasta que salga el humo y se elimine el humo. Cuando tú veas que de ahí no sale humo es porque ya están secos, ya están tostados. Los sacas y ya tienes tus carboncillos listos para graficar, y grafican bastante bien. Tenéis que pensar un poco. Ahora, claro, como tenemos la librería y tenemos todos estos recursos que nos los dan envasado y con plastiquito y con cajita y todo esto, nos parece que esto hay que comprarlo nada más, hay que comprarlo en la librería y si no nos sirve. No, tú te puedes hacer todos tus materiales tranquilamente y no son malos por eso. Y yo no creo que Rembrandt o que Miguel Ángel, un poco más anterior a eso, tuvieran una librería cerca de la casa. ¿Os imagináis a Miguel Ángel yendo a la Librería Nacional a comprar? No había librerías ahí. Lo tenían que hacer ellos y así se hicieron los materiales para poder pintar tanto los óleos como los barnices, los mediums, los charcos, los carboncillos. Bueno, con el carboncillo tú puedes graficar sobre una superficie que admita el carboncillo. ¿Y qué papeles son los mejores o los más utilizados para el carboncillo? Son pocos, pero son algunos que tienen un gramaje que es conveniente para que el carboncillo se deposite dentro de esos poros que tiene el papel. Uno es el papel Ingres, es el papel tradicional que se ha utilizado en las escuelas europeas por años. Está el papel Fabriano, está el papel Heller mate, porque hay un Heller que es satinado y no puedes dibujar sobre ese papel. Sobre el mate te lo absorbe bastante bien. Está el papel Murillo también. Y hay otros papeles, hay un montón de marcas, lo que tienes que buscar es uno que te admita el carboncillo, que cuando tú rayas sobre eso y pasas el dedo por encima, te quede una superficie pareja dentro del gramaje, dentro de la porosidad del papel. Bueno, además, cuando estás trabajando con carboncillo, tú utilizas, para quitar el carbón, utilizas gomas. Este tipo de goma es una goma de miga, y es de miga porque los antiguos usaban la miga de pan para poder limpiar. Como os digo, antes no había librerías, antes no había
recursos de este tipo tan elaborados, sino que se utilizaban otros tipos de medios. Pero imaginaos lo que conseguían con esa escasez de medios que tenían, ¿eh? Uno mira los dibujos de Leonardo y te quedas, pero wow, ¿cómo es posible que hiciera este tipo de dibujos y mezclara manchas y grafitos y trazos y todo lo demás? Y son espectaculares. Esta goma de miga es muy útil para poder limpiar zonas donde hay luz, ¿eh? Ahora, esta goma de miga es para superficies grandes. Cuando tú buscas hacerle el puntito ahí de flecha para poder hacer el blanco del ojo, no te funciona mucho, ¿no? Porque se dobla, se dobla. Entonces necesitas algo que sea un poquito más duro para poder hacer ese tipo de limpieza. Entonces, ¿qué haces? Bueno, puedes usar una goma para limpiar ese tipo de lugares, pero no os aconsejo nunca que utilicéis este tipo de gomas. Esto no va para ese tipo de soluciones. Esto es un poco mejor porque es un poco más duro. Porque esto no es tan bueno como otro tipo de gomas. Esto no es tan bueno porque la silicona que tiene esto es muy blanda. Entonces, cuando tú estás limpiando con esto el papel, pones el carboncillo encima y ahí donde pusiste el trazo de la silicona absorbe el carboncillo y te queda una mancha negra. Este tipo de gomas es bueno, tipo de goma seca, es bueno, pero claro, si tienes mucha superficie que limpiar, se te va y esto se gasta muy rápido. Este tipo de goma Stapler, Stapler es esta, se pierde con el uso y en pocos dibujos se te va la goma y la pierdes, se termina. Esta goma se llama Hyperizer. Esta es mi preferida. El Hyperizer este es un tipo de silicona muy seca que limpia muy bien, es dura y tarda muchísimo en acabarse. Yo creo que esta está aquí desde hace años y todavía está en la mitad. Estas gomas vienen con un repuesto, tus recambios, y cuando se termina la de adentro, plaf, inyectas la otra y con eso puedes limpiar de una forma eh, precisa, no te quedan esos trocitos de silicona que suelta la goma lápiz Stapler, esta te quedan ahí, tienes que andar con la escobita limpiando y la escobita a veces también te crea trozos, te crea manchas, entonces es mejor que utilices una que no produce eso, la Hyperizer. Esta es la favorita, le estoy haciendo publicidad a esa goma. Después tú vas a extender el carboncillo con estos aparatos, con estas cosas que se llaman difuminadores o difuminos, cada uno lo llama de una forma distinta, que son papeles enrollados para poder extender el carboncillo en la zona que estés utilizando. Estos difuminos, si lo utilizas tal y como te lo venden, y esto no te lo explican generalmente, cuando tú lo utilizas tal y como estás, son tan duros que te arrastran el carbón y te raspan el papel y salen laminillas del papel. Entonces, ¿qué es lo que haces con este difumino para que puedas evitar esa dureza? Con un martillo lo machacas bien, le vas dando vueltas, vas girando el difumino y mientras giras el difumino lo vas machacando, machacando, machacando con el martillo hasta que se ablanda. Cuando se ablanda, le das un golpe en uno de los extremos, le das un golpe a una mesa, al suelo, donde sea, y te va a quedar una cosa parecida a este difumino. Te queda una cosa así, tienes una superficie grande, blanda, y con eso, limándolo con una lija, vas lijándolo, según vas utilizándolo, vas limpiándolo con la lija, vas utilizándolo, vas limpiándolo con la lija y de esa forma tú puedes extender el carboncillo sobre el papel de una manera adecuada. Como te digo, estos difuminos vienen en distinto tamaño, unos más gruesos, otros más delgados. Ahí tú vas utilizando el que necesites. Vale. Además de el carboncillo, hay unas barras de carbón. Estas barras, esta es de Faber-Castell también, y viene con distinta dureza. Hay unas más blandas, otras más duras. Las blandas te oscurecen más, las duras te oscurecen menos, y tú las puedes ir utilizando para hacer cosas o superficies grandes como este negro del chaleco. Y tú puedes ir haciendo manchas grandes con la barra y no tardas tanto como si lo estás haciendo con un lapicero. El lapicero generalmente se le saca buena punta y el lapicero es más bien para graficar, para hacer líneas. ¿Qué más tenemos por ahí para el carbón? Me parece que con eso terminamos con el carboncillo.
Tenemos los difuminos, las gomas, los carbones, vale. Y, lapiceros famosos para carbón. Usamos la barra, pero también necesitamos lápiz de carbón. Este lapicero de carbón es el lapicero Pitt de Faber-Castell. Ahí ponéis, veis el charcoal de Faber-Castell. También tienen duro, blando, medio. Estos lapiceros de carbón son bastante útiles, son bastante buenos. Yo los he utilizado y dan buen resultado, aunque a veces salen estas piedrecitas porque a esto le mezclan carbón con greda para poderlo endurecer un poco, y en esa greda hay a veces trocitos de vidrio que se dejan caer y claro, no se ven, pero a la hora de graficar un trocito de vidrio te puede hacer un surco en el dibujo. Imagínate que estás dibujando aquí, estás poniendo el oscuro y de repente, ¡plaf!, ese trocito de vidrio te hace un surco, y al final cuando estás extendiendo el carboncillo por encima, ese surco aparece como una línea negra que es imposible de quitar. Este tipo de lapiceros es lápiz con T. Este lápiz con T es más caro que esos lapiceros que os he mostrado antes. Viene también en duro, medio y blando, pero este lápiz no tiene esas piedrecitas, no tiene esa greda. Es más útil. Con este puedes hacer grises de distinto, ¿cómo decir? De distinto color, incluso, si es que se puede decir color con los grises. Pero yo uso el lápiz blando con T para hacer zonas que quiero que queden perladas. Y primero pongo el blando y después paso al difumino, después encima del difumino hago el mismo achurado con el duro, y al limpiarlo me queda un gris mucho más perlado que si utilizo solamente el lápiz blando. El lápiz blando te da unos grises más pardos, más parecido, no como esto arriba, pero con más tendencia parda. Y los duros te dan un gris con más tendencia azulada, con más tendencia al zinc, al gris plateado. Bueno, con eso podéis hacer vuestros dibujos y seguramente os van a salir bastante bien, siempre y cuando tengáis el procedimiento técnico de saber componer, de saber estructurar el dibujo en cuanto a grandes masas o cajas grandes, cajas chicas, las líneas de relación para ubicar las cajas en su sitio y los espacios ajenos entre un objeto y otro, los espacios ajenos de una figura para saber si ese contorno, esa forma que limita el cuerpo, eso no es la adecuada. Eso en el caso del carboncillo. Os dije lo de los papeles para el carboncillo: el Ingres, el Heller, el Fabriano, el Murillo. Todo este tipo de papeles son útiles para el carboncillo. Para el dibujo a grafito tenemos otro tipo de materiales. Usamos el grafito, la barra de grafito, para hacer esas superficies grandes. Estas barras que vienen ya, es un grafito prensado a nivel de lapicero, y esto es muy útil porque no tienes que andar sacando puntas si es que vas haciendo el trazo con la barra del grafito. Después tenemos lapiceros también del distinto oscuro. Los B son los más oscuros, tienes hasta 6B, 7B y tienes 6H. Lo ideal, en realidad, yo uso muy poco. Yo uso un lapicero blando y un lapicero duro. Estos Faber-Castell son bastante buenos, lo único que pasa es que generalmente te los venden en cajas y tienes que comprar 7 o 8, entonces es mejor comprar uno o dos porque lo que necesitas es uno blando y uno duro. Yo uso estos, que son muy sencillos, son de los que usan casi los carpinteros, son muy baratos, pero tienen esa gracia de poder ser oscuros y los duros son más claros. Entonces me basta con un par de lapiceros, con tener un 6B y un B, o 6B y un H, o tener esos tres, es más que suficiente. Hay otros lapiceros que te venden en la tienda que son exactamente igual de buenos que esos lapiceros de marca. Pero bueno, con los lapiceros tú vas haciendo el achurado, y con ese achurado y el cruzadillo, es decir, vas haciendo el achurado en un sentido, después en otro sentido, lo vas fundiendo o lo vas aproximando con pulso para que te quede todo el tono parejo. Puedes realizar cualquier entonación.
Después están estos portaminas que yo los uso para delinear, para hacer el gris de la raya de las pestañas, para hacer las cejas, para hacer los bigotes, para hacer los oscuros de la nariz, para hacer cosas que tengas que delinear. Y con eso estáis al otro lado para poder dibujar lo que queráis dibujar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya tienes tu habilidad, ya has desarrollado tu tecnicismo, ya tienes tu oficio en el dibujo y quieres hacer un dibujo como este que está atrás, que mide 1,50 m por 2,40 de lado a lado? Es un dibujo grande. Yo quería hacer una panorámica de Santiago y ahí me puse a hacer casita tras casita y bueno. Pero resulta que cuando fui a la librería a comprar un papel de 2,40 m por 1 m por 50, el señor de la librería me dijo, no, lo máximo que tengo es de 1 m por 70. Bueno, ¿y yo qué hago con 1 m por 70 si quiero hacer un dibujo grande donde pueda meter todas las casas que veo desde el cerro? Bueno, me volví a la casa y dije, bueno, aquí hay que solucionarlo de alguna manera. ¿Y cómo solucionas eso? Yo dije, voy a la carpintería, pido una tabla de 2,40 por 1,50 y a esa tabla la preparo con aparejo mezclado con carbonato de calcio. Mezclé aparejo, el aparejo es una masa medio plástica, te lo venden para poder hacer los bordes de los marcos, esos bordes de marco, antes de ponerle el color dorado o el color que le quieran poner, le ponen aparejo para cubrir la madera. Y yo sabía que ese aparejo era plástico, pero pensé, ¿qué tal si a ese aparejo le echo un poquito de carbonato de calcio? Con el carbonato de calcio dejo una superficie como el yeso de la pared, pero pulido. Entonces mezclé el carbonato de calcio con el aparejo bien mezcladito y empecé a darlo, en principio con la brocha vi que quedaba mucha rugosidad y busqué una pistola, lo licué y con esa pistola le dimos 7-8 capas a la madera y fuimos lijando capa por capa para que nos quedase uniforme. Bueno, quedó una superficie espectacular para dibujar, os digo. Nunca he conocido un papel mejor que esa superficie de aparejo con carbonato de calcio. Entonces, ese es otro recurso que podéis utilizar en caso de que allá donde estáis viviendo no existan papeles de ese tamaño. Y si estáis viviendo en Europa o en Estados Unidos, tal vez tenéis papeles de ese tamaño, pero yo estaba aquí en Santiago y aquí no había, en ese momento no había papeles de 2 metros por 2,40 m por 1,50 m. Así es que preparé 3 tablas y esas 3 tablas dibujé en ellas 3 panorámicas. Bueno, solamente quería contaros eso, quería explicaros un poco sobre estos materiales que utilizamos para dibujar. Sabéis que dibujo es la representación gráfica de una forma y forma es el contorno que limita un cuerpo, un espacio, así es que eso es lo que nosotros hacemos cuando pretendemos hacer un dibujo. Cualquier duda que tengáis, me ponéis debajo del video, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, podemos conversarlo y como os he dicho, yo estoy ofreciendo un taller de dibujo y pintura donde explico esto, los instrumentos, la cocinilla del pintor y por otro lado os trato de explicar cuál es el procedimiento técnico para llevar a cabo ese tipo de labor de poder graficar una escena, un retrato, una serie de objetos y poder hacer dibujos con ellos. Así es que si os interesa el taller, es un taller de 24 clases, 3 clases dedicadas a la comprensión del encaje del dibujo, otras clases van orientadas a la perspectiva, al conocimiento de cómo las cosas fugan. Después vamos a hablar un poquito de anatomía, los músculos más externos, de los músculos que vemos o que observamos, no vamos a meternos en el interior de la musculatura porque a nosotros no nos sirve mucho eso, nos sirve aquello que apreciamos, ¿no? Aquello que observamos con los ojos. Y además de eso, vamos a tener unas clases de anatomía para poder comprender, de anatomía de colorido, para poder comprender las gamas cromáticas, los colores que se llevan bien unos con otros, de qué forma podemos pintar una superficie duradera, qué tipo de pigmentos vamos a hacer, cómo vamos a hacer los colores, porque os voy a enseñar también a hacer los colores al óleo aquí en directo, y los barnices, mediums, veladuras, todos los implementos de la cocina del pintor. Pensad que llevo 25 años dando clases y 40 o más de 40 años pintando, así es que hay mucho dentro
de la memoria y hay muchas explicaciones de muchas cosas que os puedo ofrecer. Muchas gracias por escuchar este vídeo, sois muy amables. Si os ponéis, si os gusta, me ponéis like, y si os podéis suscribir a mi canal, suscribiros, yo os acojo a todos, así es que tengáis un buen día y lo paséis muy bien.